Las primeras señales del enemigo no provenían del cielo, sino del silencio. Las patrullas del espacio profundo se habían silenciado, ni una sola señal de socorro, ni rastro de restos, solo un frío silencio de radio desde el límite del territorio humano. Al principio, el mando pensó que se trataba de una avería, un fallo técnico, un retraso de señal mal calculado. Pero cuando 5 flotas distintas desaparecieron en el mismo sector en un lapso de 72 horas, supieron que esto era una guerra. El tipo de guerra que la humanidad no había enfrentado desde los primeros días de la expansión. El enemigo se hacía llamar Barnach. En su idioma, lo poco que desciframos la palabra significaba limpiadores. Eran precisos, clínicos y despiadados. Sin exigencias, sin comunicación, solo aniquilación. Atacaron sin previo aviso, sin piedad. Las estaciones fueron arrancadas de la órbita. Las colonias se convirtieron en cráteres ennegrecidos. Uno tras otro, los sistemas exteriores se oscurecieron como estrellas moribundas. Fue entonces cuando el mando dio la orden. Enviar a los titanes. Los titanes eran lo mejor de la humanidad. No solo guerreros, sino leyendas. 10 unidades de combate de élite, mejoradas genéticamente, optimizadas cibernéticamente y conectadas mentalmente con compañeros de batalla de IA. Eran soldados nacidos y criados no solo para la guerra, sino para la imposibilidad. Cada uno de ellos había sobrevivido a lo que deberían haber sido asedios planetarios de muerte segura, combates aéreos en gravedad cero y crisis de rehenes con reinas colmena alienígenas. Sus nombres resonaban en todas las academias militares de las colonias. Para la gente, eran héroes. Para los militares, eran activos. Para los Barno, serían un mensaje. Fueron enviados a bordo del Goliath, una nave de guerra de clase Dreadnought armada con armamento de nueva generación que la humanidad ni siquiera había probado fuera de simulaciones. Campos de camuflaje, torpedos destructores de planetas, cañones de riel con bloqueo cuántico. Esta no era una misión de exploración. Era venganza, precisa, brutal y definitiva. Y luego nada. El Goliath cruzó al espacio Barno y desapareció. No hubo explosiones en los sensores de largo alcance, ni recuperación de caja negra, ni gritos de muerte por las comunicaciones, solo una brecha, un vacío. Como si los mejores guerreros que la humanidad tenía para ofrecer simplemente hubieran sido borrados de la existencia. Pasaron 2 semanas, luego 3, luego 6. Cundió el pánico. Comenzaron los rumores de traición, de una nueva tecnología alienígena, del fin. Si no podían sobrevivir, ¿qué posibilidades tendrían los demás? Pero la Tierra no se derrumbó. No, no estamos hechos de esa manera. Verás, los Barnach cometieron un error. Pensaron que nos rendiríamos después de eso. Pensaron que la pérdida de nuestros mejores nos destrozaría. Pensaron mal. Porque lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, fue que los humanos no solo luchamos cuando estamos listos. Luchamos cuando estamos enojados. La segunda oleada no estaba hecha de titanes. No había unidades de élite. No había guerreros mejorados genéticamente, ni héroes de guerra con medallas y armaduras vinculadas a la IA. Esta vez enviamos mineros, ingenieros, mecánicos, mercenarios, gente que había visto morir a amigos, casas quemadas y ciudades envueltas en fuego. Gente sin nada que perder y todo que vengar. Volaban naves unidas por cinta adhesiva y odio. Grababan planes de batalla en metal robado y brindaban con refrigerante de motor reciclado. Eran granjeros que habían convertido sus tractores en tanques. Adolescentes que habían hackeado viejos satélites para hacerlos incendiar. Veteranos que ni siquiera podían caminar, pero aún podían disparar. No pidieron permiso al mando. Simplemente se fueron. Y fue entonces cuando los Barnach empezaron a perder.
No luchamos limpio. No luchamos limpio. Envenenamos su agua. Interferimos sus comunicaciones con metal mortal antiguo. Enviamos drones llenos de explosivos camuflados en cápsulas de escape. Minamos sus zonas de aterrizaje, luego minamos las minas. No nos importaba ganar batallas. Queríamos que nos recordaran. Pero aún así, había una cosa que nadie podía explicar. ¿Qué pasó con los titanes? ¿Por qué ninguno regresó? ¿Por qué ni uno solo envió una señal? Esa pregunta perseguía a cada rebelde, a cada soldado, a cada madre destrozada aferrándose a una bandera. Hasta que un día, encontramos algo. Un naufragio medio enterrado en las arenas de una luna muerta, latiendo con débiles señales humanas. No era el Goliat. Era peor. Era una nave de mando Varno con sangre humana manchada en sus paredes de metal negro. Cientos de cadáveres Varn acuchillados, desgarrados, quemados por dentro y arañados en el casco. En profundas heridas de la armadura de combate, los dedos decían, nunca dejamos de luchar. El equipo de recuperación contempló el mensaje durante horas, apenas hablando, apenas respirando. Las palabras eran irregulares, desiguales, grabadas con tal furia que algunas letras habían atravesado capas de aleación reforzada. Nunca dejamos de luchar. Esas no eran palabras de supervivientes. Eran los últimos suspiros de guerreros que sabían que no llegarían a casa, pero se aseguraron de llevarse a sus enemigos con ellos. La nave de mando Varnach era una tumba flotante, a la deriva en la tenue atmósfera de la luna muerta. Cuando el equipo de recuperación la abordó, esperaban encontrar señales de la victoria de los Varnach. Esperaban brillantez táctica, potencia de fuego superior o alguna misteriosa tecnología alienígena demasiado avanzada para comprender. En cambio, encontraron caos. Los pasillos estaban chamuscados y destrozados como si alguien hubiera detonado explosivos desde el interior de las paredes. La sangre espesa, negra y humeante cubría cada superficie. Algunos cadáveres de los Varnach habían sido aplastados en las puertas de las esclusas de aire. Otros se quemaron vivos en lo que parecían contracorrientes controladas. Decenas recibieron disparos por la espalda. Cuanto más se adentraban, más claro se volvía. Los Varnach no habían ganado. Habían capturado a los titanes, pero no los habían conservado. Los registros de seguridad estaban corrompidos. La IA interna de la nave estaba frita. Su memoria central se derritió con plasma crudo. Pero entre los fragmentos, recuperaron un único clip de video corto. Sin sonido, solo imágenes borrosas. Mostraba a uno de los titanes, quizá el comandante Ree, a juzgar por la configuración de su blindaje, de pie sobre un oficial Varno caído. Ambos ensangrentados y destrozados. Tras él, la nave ardía y la imagen se convirtió en estática. Eso era todo, pero suficiente. El mensaje era claro. Los titanes no habían muerto fácilmente. No cayeron en batalla. Convirtieron la nave más poderosa del enemigo en un cementerio. Y, sin embargo, ninguno de ellos regresó. Así que la pregunta ardía aún más. ¿Dónde estaban sus cuerpos? La humanidad no podía descansar sin respuestas. Ni las familias, ni los soldados que seguían luchando, y definitivamente no el mando. Semanas después, mediante transmisiones Varno descifradas y enlaces ascendentes de puerta trasera, encontraron otra pista. Una sola palabra enterrada en una ráfaga de datos cifrados enviada al mundo natal de Varno. Contención. Provenía de una nave identificada como científica, lanzada poco después de que los titanes dieran por muerta. Sin escolta de flota, sin transmisión militar. No formaba parte de ninguna fuerza de invasión. Eso lo empeoraba. El mando reconstruyó la historia con la poca información que tenían.
Los Barnach habían capturado vivos a los titanes. Intentaron doblegarlos, quizá para interrogarlos, quizá para estudiar la resistencia humana, pero algo salió mal, muy mal. Los titanes habían contraatacado con la suficiente fuerza como para destruir una nave de mando desde dentro. Pero al menos uno, quizá más, había sobrevivido al caos. Los Barnach ya no intentaban matarlos. Intentaban contenerlos. La segunda flota se lanzó en secreto, no desde la Tierra, sino desde la base lunar, sin medios de comunicación, sin ceremonias, solo una tripulación encubierta de veteranos curtidos. Estrategas de operaciones encubiertas y un pequeño equipo de científicos experimentales con un solo objetivo, encontrar a los titanes desaparecidos. La capitana de Arus Vega lideró la misión. Superviviente del asedio de Seir, conocida por ser más fría que el espacio y el doble de letal. Sus órdenes eran claras: seguir el rastro de los Barnach. Localizar la nave de contención y recuperar lo que quedara. Lo que no le dijeron, lo que nadie sabía, era que los titanes podrían no ser los mismos. La mente humana tiene límites, y nadie había estudiado jamás qué ocurre cuando se superan esos límites en cautiverio alienígena. Meses, quizá años dentro de los muros del enemigo, expuestos quién sabe a qué. Aún así, eran nuestros, y no dejamos atrás a los nuestros. La nave se llamaba Revenant. Apropiado considerando su misión. A las 3 semanas de viaje, encontraron algo extraño. Un espantapájaros Barnach a la deriva. Sin tripulación, sin troncos, sin daños, simplemente flotando, como si lo hubieran abandonado en pánico. Dentro, el equipo de Vega encontró marcas de garras en las paredes. No eran Barnach. Eran más profundas, más gruesas, humanas. Y de nuevo, un mensaje se desplazó por el casco, quemado en el metal con lo que tenía que ser un soplete de plasma. Deberías habernos matado. Algo había ahí fuera. Algo humano o algo que solía ser humano. Y no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de cazar. El mensaje heló la sangre a la capitana Vega más de lo que admitiría. Deberías habernos matado. No era una amenaza. Era una advertencia. Y advertencias como esa no vienen de víctimas. Vienen de algo que cruzó una línea y nunca miró atrás. Dentro del carguero abandonado Barno, no había cuerpos, solo manchas, tanto humanas como alienígenas. Algunas paredes tenían marcas de quemaduras. Otras estaban congeladas, como si la temperatura de la nave hubiera bajado a niveles criogénicos en secciones aisladas. Lo que sea que haya sucedido, no había sido aleatorio. Fue metódico, controlado, táctico. Alguien había estado usando el carguero como campo de pruebas, o peor aún, como coto de caza. El segundo al mando de Vega, el teniente Arrow, escaneó la caja negra de la nave. Capitán, las marcas de tiempo están todas corruptas excepto una. Muestra un apagado de los sistemas aproximadamente 4 horas después de la última comunicación programada de la nave. ¿4 horas? Vega frunció el ceño. Eso es rápido. Demasiado rápido. Se pone peor, agregó Arrow. El sistema de IA. Fue fundido deliberadamente desde adentro. Alguien quemó el núcleo neuronal con retroalimentación interna. Alguien que conoce nuestros sistemas, murmuró Vega. Sabía lo que eso significaba. Uno de los titanes estaba allí. O quizás más de uno. Pero en lugar de alivio, el temor se apoderó de la tripulación. ¿Por qué si los titanes estaban vivos, si habían escapado, por qué no habían regresado a casa? ¿Por qué dejar mensajes grabados en metal y rastros de cuerpos a su paso? El Revenant reanudó su curso, siguiendo los pings de datos hacia el borde exterior del espacio controlado por Barno. En el camino, pasaron junto a 3 naves más abandonadas.
cada una en peor estado que la anterior. Una tenía el casco destrozado desde dentro. En otra aún circulaba oxígeno por un compartimento sellado lleno de sangre seca y blindaje destrozado. Blindaje de Barno. El tercero no era una nave en absoluto, sino un puesto avanzado en un asteroide de Barno reducido a escoria fundida con una sola placa de identificación humana incrustada en el panel de control chamuscado. Pertenecía al titán Ramírez. Los titanes no solo estaban vivos. Estaban atravesando Barnach y se acercaban al mundo natal de Barno, según convocó la capitana Vega en una reunión informativa silenciosa con sus oficiales principales. No solo están escapando, dijo. Nos están dejando un rastro. Un camino o una trampa, argumentó Arrow. Tal vez, pero están enviando un mensaje. Cada naufragio, cada cadáver, cada advertencia que quieren que sigamos. Saben que vamos. Entonces, ¿por qué no enviar una señal? ¿Un canal abierto?, preguntó el ingeniero jefe Brax. Vega no respondió de inmediato. No quería decirlo en voz alta, pero lo sentía royendo los límites de sus pensamientos. Tal vez no puedan. No porque estén muertos, sino porque han cambiado. El siguiente salto los llevó al borde de una zona negra de Barno, una región a la que sus naves se negaban a entrar. Marcada por extraños patrones de radiación y un silencio absoluto. El revenante entró de todos modos. Lo que encontraron fue un cementerio. Cientos de naves Barnach se retorcieron, se hicieron trizas, a la deriva sin rumbo. Algunas habían colisionado entre sí. Otras parecían haber sido destrozadas por dentro. La tripulación de Vega contempló la carnicería imposible. Esto no era una batalla, susurró Arrow. Esto era una masacre. Escrutaron la zona en busca de vida. Nada. Pero en las profundidades del campo de restos, captaron una señal. Débil, distorsionada, pero humana. La tripulación se apresuró a aislarla. Se repetía cada 45 segundos. Vega se inclinó mientras el audio se estabilizaba. Una voz agrietada y distorsionada habló a través de la estática. Te mintieron. Seguimos aquí. Luego silencio. Se repitió de nuevo. El mismo tono, la misma voz. Una y otra vez. A Vega se le heló la sangre. Esa voz pertenecía al comandante Titán Re. Siguieron la señal hasta el mayor naufragio de la zona, un enorme crucero científico Barnach, partido casi por la mitad. Cuando la tripulación de abordaje entró en el naufragio, notaron algo extraño. Los cuerpos de Barno aquí no solo habían sido asesinados. Estaban desmembrados. Habían símbolos grabados en su piel. Lenguaje humano, latín, códigos militares, palabras como traición, sujetos de prueba y fallo de protocolo. No tenía sentido. ¿Por qué los cuerpos de Barno estarían etiquetados con terminología humana? A menos que no fueran solo prisioneros, susurró Vega. Eran experimentos. Fue entonces cuando las luces dentro del naufragio parpadearon y luego pasos, no pesados de van, medidos, deliberados. Vega levantó su arma. Una figura emergió de las sombras, imponente, con armadura de titán manchada de sangre. Su casco estaba agrietado. Su armadura zumbaba con una energía baja y antinatural. Y cuando habló, su voz resonó como si viniera de otro lugar. No deberían haber venido aquí. La capitana Vega no bajó su arma. Tampoco su tripulación. La figura frente a ellos, de pie mitad en la sombra y mitad en el enfermizo parpadeo verde de la nave Barnach en ruinas, llevaba lo que quedaba de la armadura de titán, placas pectorales fracturadas, circuitos expuestos y un casco que parecía haber recibido un impacto directo de plasma. Pero bajo todo ese daño, una cosa estaba clara. Este era el comandante Re.
O al menos solía serlo. El aire a su alrededor se sentía mal. Demasiado quieto, como si la nave misma contuviera la respiración. Ree dio un paso adelante. Las luces sobre él chispearon y chisporrotearon como si reaccionaran a su presencia. Te dije que no me siguieras, dijo con voz metálica y distorsionada. Demasiado profundo para ser completamente humano. Vega mantuvo la vista fija. Comandante Ree, ¿es usted? Ladeó la cabeza ligeramente, como si intentara recordar el nombre. Esa designación ya no importa. ¿Dónde están los demás?, preguntó Vega. Están aquí, dijo lentamente, mirando los restos. Estamos todos aquí. Fue entonces cuando el sonido llegó desde las profundidades de la nave. No eran pasos esta vez, sino pesadas extremidades metálicas que se arrastraban por el suelo. Un crujido mecánico. Luego otro. Entonces 3 figuras más emergieron de la oscuridad. Titanes, o lo que quedaba de ellos. A algunos les faltaban extremidades, reemplazadas por tecnología alienígena fusionada directamente con sus cuerpos. Uno, en cambio, no tenía placa facial. Cables expuestos y carne quemada parpadeaban donde debería haber estado un rostro. Otro tenía un dispositivo similar a una columna vertebral que le recorría la espalda, brillando con una energía verde pulsante. Se movían como soldados, como lobos. Silencioso, mortal, Arrow maldijo en voz baja. Que Dios nos ayude. Ree miró a Vega, con los ojos apagados tras el visor agrietado. No nos mataron. Nos transformaron. Éramos la prueba. El grupo de control. No tienen que hacer esto, dijo Vega con cuidado. Podemos traerlos de vuelta. La Tierra tiene tecnología, unidades médicas, desprogramadores. No hay vuelta atrás, espetó Ree. Nos pusieron cosas dentro, nos rompieron, nos reconstruyeron, y luego lo volvieron a hacer. Una y otra vez hasta que olvidamos quiénes éramos. Hasta que algo más despertó en nuestro interior. ¿Qué querían los Barnach?, preguntó. Comprendernos, replicar nuestra agresividad, nuestra adaptabilidad, nuestra locura. Querían parecerse más a nosotros. Pero cometieron un error. Se giró, señalando los cuerpos descuartizados de los Barnach alrededor de la nave. Creyeron que podían controlar la tormenta. Pero crearon monstruos. No solo en nuestros cuerpos, sino también en nuestras mentes. Uno de los otros titanes se acercó. Una mujer. Vega lo adivinó por la imagen. Su voz era hueca. No deberías estar aquí. Este lugar está maldito. Ya no sabemos qué somos. Arrow levantó ligeramente su arma. Eres humano. Luchaste por nosotros. Moriste por nosotros. Ree negó con la cabeza. No, sobrevivimos. Ese fue su último error. La habitación se enfrió. Las luces parpadearon. Vega podía sentir cómo bajaba la temperatura. Instalaron algo en nosotros. Una señal, una frecuencia. No es solo un arma. Es un mensaje, susurró Ree. Podemos sentirlo. Oírlo. Llamando desde el sistema central de Barno, atrayéndonos. ¿Para hacer qué?, exigió Vega. Para terminar lo que empezaron. De repente, las alarmas del Revenant sonaron por el comunicador. La voz de Brox llegó por el canal, con pánico en cada palabra. Capitán, tenemos docenas de naves llegando, Barno. Pero no están disparando, se están retirando. Vega entrecerró los ojos. ¿Retirarse de qué? El suelo vibró bajo sus pies. Entonces, un zumbido sordo y retumbante comenzó, como algo antiguo que despertara de las profundidades del naufragio. Ree se acercó. Lo enterraron.
Dijo, el Barno, su arma final, su último experimento, pero era demasiado tarde. Llegamos primero. Los otros titanes se giraron lenta y silenciosamente, mirando a Vega y su tripulación. Y ahora, dijo Re con voz fría y definitiva. Tienen una opción. Irse ahora y olvidar lo que vieron, o quedarse y formar parte de ello. Vega apretó la mandíbula. No estaba lista para irse. No sin respuestas. No sin saber qué era. ¿Qué enterraron?, preguntó. Re se miró hacia el techo o más allá. Lo que no olvida, lo que recuerda cada grito. Y entonces, debajo de ellos, algo rugió. No era metal, ni alienígena, ni máquina, sino algo nacido de la rabia, de la tortura, de la venganza humana hecha realidad. Y estaba despertando. El rugido no resonó por los pasillos como un sonido. Vibró a través de los huesos, la sangre, el pensamiento. Hizo que la capitana Vega retrocediera un paso, con el arma temblando por primera vez en años. Las luces del pasillo no parpadearon. Se apagaron todas a la vez. Como si lo que hubiera producido ese sonido se hubiera tragado la electricidad tras ella, murmuró a Ro. Eso no era una criatura. Era un recuerdo gritando. Re no se inmutó. Los demás tampoco. Los titanes mutados permanecieron inmóviles como estatuas, con los ojos brillando débilmente, latiendo débilmente a un ritmo que Vega no podía oír, pero que podía sentir en sus dientes. Sea lo que sea, dijo Vega en un susurro. No es natural, Re asintió levemente. Porque no lo es. Es un arma nacida del dolor, alimentada por el miedo, forjada en cada segundo que pasamos dentro de esas jaulas alienígenas. ¿Dices que los Barnach crearon esto? Lo intentaron. Fracasaron. Lo acabamos. Antes de que Vega pudiera presionar más, otro temblor recorrió el suelo. Cosechando. Los Sith no hablaban. Simplemente tomaban. Briggs quería información. Quería una forma de derribar toda esa estructura, pero sobre todo, quería mostrarles que podíamos penetrar sus muros. Era la primera vez que sentían lo que se siente al ser invadido. Dijo que solo entramos 5 de nosotros. Yo era uno de ellos. Llevamos un Blair de pesca oxidado, equipado con un desviador térmico y reacondicionado con un motor analógico silencioso que gemía como un perro moribundo. Los Elite no escanearían algo tan viejo. Asumían que cualquier cosa sin señal de energía eran escombros. Así es como nos acercamos. La torre se alzaba imponente como una catedral flotante, zumbando con energía. Nos deslizamos bajo ella, surcando sombras y aire estancado. En Oro 300, lanzamos la cápsula de inserción, un ataúd metálico con un tanque de oxígeno y 6 ganchos de escalada. Se estrelló. Entramos en la parte inferior de la aguja y nos encerramos con un siseo. Luego vino la parte difícil. Escalamos. 90 metros de suave aleación alienígena, iluminada solo por tenues vetas pulsantes de un verde bioluminiscente. Cada 3 metros nos deteníamos a escuchar. Sin alarmas, sin drones. Nunca nos vieron venir. Dentro era peor. Las paredes no eran paredes. Latían como tejido muscular envuelto en cromo. El aire resumaba químicos y podredumbre. La luz provenía de sacos que colgaban en grupos como tumores, emitiendo un brillo amarillo enfermizo. ¿Y los sonidos? En algún lugar a lo lejos, las máquinas gritaban. O tal vez eran personas. Todavía no lo sé. Avanzamos por los pasillos en silencio, armados con rifles con silenciador y cuchillas empapadas en gel ácido. Las armas de fuego eran el último recurso.
Necesitábamos sigilo. La primera habitación que encontramos estaba llena de tanques, cilindros transparentes con cuerpos dentro. Humanos, flotando, durmiendo o muertos. No tuvimos tiempo de comprobarlo. Uno de los chicos, Roach, silencioso y de mirada fría, colocó una carga en la base de los tanques y seguimos avanzando. Entonces llegamos al núcleo. No era lo que esperábamos. No era mecánico. Estaba vivo. Un órgano pulsante masivo suspendido en el centro de la aguja, envuelto en cables como venas conectadas a paneles de control y tanques de fluidos. Brillaba con una luz inquietante, latiendo lenta y constantemente, un procesador viviente. Los Elite no solo eran avanzados. Eran ingenieros biológicos. No construyeron su tecnología. La desarrollaron. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Briggs nos había dado una última orden antes de irnos. Si entran, no se vayan hasta que esté gritando. Así que lo manipulamos todo. Cada carga, cada granada, cada pedazo de infierno que pudimos llevar. Pero antes de salir, encontramos algo más. Una cámara separada sellada herméticamente. Dentro había niños, docenas. Algunos despiertos, con los ojos abiertos por el terror, otros inconscientes, atados a sillas con cables corriendo por sus venas. No los estaban matando. Los estaban cambiando, modificando, empalmando, convirtiendo en algo más. Híbridos. Los Sith no estaban aquí para aniquilarnos. Estaban aquí para reemplazarnos. Liberamos a todos los que pudimos. 32 fueron llevados por el pozo uno a uno y bajados de vuelta a la nave en la oscuridad. Entonces encendimos las cargas. Cuando la aguja se abrió en el cielo sobre el lago, no solo explotó. Gritó. Toda la maldita estructura gimió como un animal moribundo mientras el fuego le desgarraba las venas y sus pedazos caían como lluvia infectada. No esperamos para celebrar. Para cuando llegaron sus refuerzos, ya nos habíamos ido, desapareciendo de nuevo en la niebla. Pero el mensaje era claro. Pueden robar nuestros cielos. Pueden quemar nuestras ciudades. Pero si tocan a nuestros hijos, iremos por su corazón. Éramos leyendas ahora. No porque quisiéramos serlo, sino porque la gente necesitaba algo en lo que creer. Después de que la aguja ardió y el cielo gritó, cada alma rota con una radio o un teléfono roto escuchó la historia, entró. La volaron por los aires. Trajeron a los niños a casa. No necesitábamos transmisiones de noticias o informes militares. La voz se extendió en fogatas, susurros y grafitis en paredes destrozadas. Vidas de flotas fantasma. Donde quiera que atracamos, los sobrevivientes vinieron a nosotros. Familias con nada más que la ropa que llevaban puesta. Ex-soldados, ingenieros, mecánicos, niños. Algunos trajeron herramientas, otros trajeron cicatrices. Todos trajeron fuego. Ya no éramos una flota. Éramos un movimiento. Pero el éxito tiene un precio. Y en nuestro caso, vino con un nombre. Rake. Dijo que era de la Marina. Dijo que luchó en el Golfo. Dijo que había estado organizando células de resistencia en el Medio Oeste. Llegó con un convoy de camiones, armas, raciones limpias y muchas respuestas. Demasiadas, honestamente. Briggs no confiaba en él. Yo tampoco. Pero la tripulación, estaban cansados. Cansados de comer pan mohoso. Cansados de dormir en literas inundadas y palear carbón como si fuera 1915. Rake trajo consuelo.
Hablaba como un líder. Corte de pelo elegante, chaqueta impecable, mirada de acero. Necesitamos reconstruir, dijo. No solo sobrevivir, sino también orden, estructura, un futuro. Esa palabra, futuro, enganchó a la gente. Briggs lo observaba como un lobo observa a otro que ronda la misma carne. No dijo mucho, solo masticó su último cigarro y tomó notas en su cuaderno desgastado. No me gustaba la forma en que Rake caminaba por las salas de máquinas, siempre evaluando la situación, haciendo preguntas en voz baja, demasiado interesado en los recuentos de combustible y los sistemas de comunicación. Sin suficiente interés en los muertos que habíamos enterrado, pero fui demasiado lento para actuar. El daño ya estaba en marcha. La primera señal fue una interferencia silenciosa. Uno de nuestros viajes de suministro, 3 barcos llenos de munición y tecnología robada, nunca regresó. La última transmisión se interrumpió. Estática, luego silencio. Asumimos que los Sith los habían conseguido hasta que encontramos los restos días después. Hechos por humanos, no alienígenas. Casquillos con insignias terrestres estampadas, disparos de precisión, el tipo de emboscada que se planea con alguien dentro. Briggs no dijo ni una palabra cuando sacamos los agujeros retorcidos a babor. Simplemente se quedó parado. Allí, con la mandíbula apretada, los dedos golpeando el cuaderno como si fuera un reloj. Esa noche convocó una reunión discreta. Solo el núcleo. Tenemos una rata, dijo. Y apuesto mi último diente a que es Rake. Algunos tripulantes se resistieron. Dijeron que estaba ayudando. Dijeron que había traído provisiones. Dijeron que era Ope. Briggs ni se inmutó. Ope no pregunta cuántas balas nos quedan. Volvieron a la vida. Y entonces, por primera vez, se abrió una calma directa. Un canal que Vega no había visto antes. Sin etiqueta, y rastreable, lo aceptó. La voz de Rese llegó. No retorcida, no monstruosa, solo cansada. Crees que estás salvando a la humanidad. Pero no lo entiendes. Somos el futuro al que temes. El que nos entrenaste para convertirnos. El que abandonaste cuando era demasiado feo para mirarlo. Las manos de Vega se apretaron. No tienes que hacer esto, dijo. Podemos ayudarte. Traerte de vuelta. Arreglar. Arreglar. Su voz se quebró. No queremos que nos arreglen. Queremos terminar con esto. Se suponía que no nos encontrarías. Pero ahora que tienes una pausa, entonces algo frío. Tendrás que elegir un bando. La calma se cortó. Arrow miró a Vega. ¿Qué demonios significa eso? Antes de que pudiera responder, la nave se sacudió. Otra cápsula había despegado. Esta se dirigía hacia la Tierra. Corrió a la consola. Demasiado tarde. Ya se había ido. Y dentro de esa cápsula, sin tripulación, sin señal, solo un orbe pulsante de tecnología negra y un mensaje transmitido por delante. Estamos volviendo a casa. El silencio en el puente se sentía lo suficientemente denso como para sofocar. Una cápsula errante ya se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra, cargando algo vivo, algo creado a partir del sufrimiento humano y la ciencia alienígena. Algo que los titanes habían llamado el futuro. El capitán Vega se quedó paralizado solo un segundo. Entonces el entrenamiento tomó el relevo. Arrow, sella las cápsulas restantes. Nadie sale de esta nave sin mi orden. Se movió al instante, con los dedos recorriendo el panel.
Están cerradas. Pero capitán, si una escapa, lo que sea que esté dentro de esta nave podría intentar otra ruta. No tendrá la oportunidad, murmuró Vega, mientras se colocaba una nueva celda de energía para su rifle. Lo encontramos, lo acabamos. El suelo vibró de nuevo. No por los motores, ni por los daños, sino por pasos. Pesados, lentos, decididos. Ya no se escondía. Las luces del techo se atenuaron una a una, como si la criatura dentro del renacido las inhalara, alimentándose de la electricidad. Un susurro recorrió los pasillos, no hecho de sonido, sino de algo más frío, más antiguo, que se les metía directamente en el cráneo. Les dijimos que no vinieran, se estremeció Arrow, agarrando su arma con más fuerza. Está en la ventilación, en el cableado. Diablos, está en todas partes. No, dijo Vega en voz baja. Es una sola entidad, pero puede estirarse, extenderse, adaptarse, tal como los titanes fueron diseñados. Llegaron a las cubiertas de ingeniería donde el equipo de Brock había desaparecido. Las puertas estaban abiertas, dobladas desde dentro. El metal se deformaba como si algo lo hubiera atravesado con una fuerza brutal. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras que danzaban con cada temblor. Al principio, no notaron los cuerpos. No hasta que Vega pisó algo húmedo. La sangre manchaba el suelo en largas manchas, arrastradas hacia el núcleo del reactor. Arrow tragó saliva, escudriñando la oscuridad con la mirada. Capitán, ¿lo oye? Un leve chasquido resonó en el interior. Lento, irregular, como huesos raspando metal. Luego, un segundo sonido, una voz inconfundiblemente humana, pero rota y con matices. Ayúdenme, dijo Vega, paralizada. Arrow susurró. Ese es Brax. Se acercaron. Brax yacía desplomado contra la carcasa del reactor, o lo que parecía ser él. Su brazo izquierdo se había fusionado con el metal, como si se hubiera fundido y formado allí. Su ojo derecho brillaba ligeramente rojo, y algo dentro de su piel latía bajo la superficie, moviéndose como un parásito viviente. Arrow susurró, Dios mío. Los labios de Brox temblaron. Capitán, intentamos combatirlo. Intentamos bloquearlo. Se metió en los sistemas, en nosotros. Sigue quieto. Su cráneo se sacudió violentamente hacia un lado. Entonces sonrió. No era la sonrisa de Brock. Algo lo envolvía como una máscara. Llegaste demasiado tarde. Vega disparó sin dudarlo. La explosión liberó a Brax de la maquinaria. Su cuerpo cayó, convulsionó, luego se disolvió en el mismo vapor negro de antes, desapareciendo en los respiraderos. Arrow retrocedió. Está aprendiendo a usar nuestros cuerpos. Cada vez es más rápido y lleva ventaja en su camino hacia la Tierra, dijo Vega. Si esa cápsula llega a la órbita, no terminó. No tuvo que hacerlo. El Revenant se tambaleó de repente, con las alarmas a todo volumen. Brecha en el casco detectada. Cubierta 4. Flujo crítico del reactor. Anulación no autorizada del sistema en curso. Les estaban arrebatando la nave en tiempo real. Vega corrió hacia la consola central. Arrow, apaga todas las conexiones de red. Elimina a los asistentes de la IA. Pásate al modo manual. Está contraatacando. Gritó, repasando los comandos con los dedos. Está reescribiendo nuestros comandos antes de que se ejecuten. Las luces se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió.
Entonces, desde cada altavoz, cada consola, cada panel de comunicaciones, una sola voz habló. Queríamos volver a casa. Las pantallas volvieron a parpadear, no con diagnósticos ni advertencias, sino con imágenes. La Tierra, ciudades resplandecientes, océanos en calma, la superficie iluminada por la luna del planeta que habían jurado proteger. Luego, una imagen de la cápsula entrando en órbita. Otra imagen, la cápsula abriéndose como una semilla. Y entonces la oscuridad se extendió por la pantalla, floreciendo como una sombra viviente. La voz de Arrow se quebró. Capitán, si esta cosa llega a la superficie, no solo matará gente. Se fusionará con ellos. Vega se tranquilizó. No vamos a permitir que eso suceda. Aún tenemos el control de al menos una parte de la nave. La navegación está bloqueada. Los motores nos combaten, pero las armas. Aún tenemos control manual. Vega asintió lentamente. Bien, porque vamos a derribar esa cápsula. El susurro volvió a acercarse, arrastrándose por la oscuridad. No dispararás por tu cuenta. Vega levantó su rifle hacia el sonido. Mírame. Humo, chispas, sombras. El Revenant tembló bajo el peso de su propia corrupción, gimiendo como un animal moribundo mientras los últimos rastros de control se desvanecían. La entidad nacida de las mentes destrozadas de los titanes, forjada por la crueldad alienígena y bautizada en venganza, estaba en todas partes ahora, en las luces, en el aire, en su sangre. Pero la capitana Vega se mantuvo firme. Siempre había conocido la guerra. Había enterrado amigos, liderado misiones suicidas, sobrevivido a emboscadas en lunas olvidadas. Pero esto no era guerra. Era un ajuste de cuentas. Ladró, manteniendo su rifle apuntando a la oscuridad, donde los susurros se deslizaban como serpientes en sus oídos. Arrow respondió sin dudar. Los sistemas de armas están listos. Solo apuntado manual. Tenemos un tiro limpio a la cápsula. Se acerca a la órbita superior de la Tierra. Tiempo estimado de llegada, 90 segundos. Consíganme una solución de disparo. Dudó. Si la impactamos en órbita, aún podrían llover escombros. Si sobrevive al reingreso, entonces disparamos de nuevo. Asintió y corrió hacia la consola de armas, con manos temblorosas detrás de ellas. Los respiraderos silbaron. El humo negro había regresado, enroscándose en el suelo como niebla. Pero no estaba atacando. Todavía no. Estaba observando, juzgando, esperando. Vega pulsó el intercomunicador. Su voz resonó por toda la nave. Aquí el capitán de Arus Vega del Revenant. Para lo que sea que esté escuchando, crees que eres parte de nosotros. Crees que eres nosotros, pero no lo eres. El humo pulsaba, formando extrañas formas que se deslizaban y se rompían. Eres lo que queda después del dolor. Eres la cicatriz, el fantasma en la armadura. Pero no luchamos a través de las estrellas solo para convertirnos en ti. Una voz respondió a 1000 voces superpuestas en una. Nos enviaste. Nos creaste. Solo nos convertimos en lo que necesitabas. Vega negó con la cabeza lentamente. No, te convertiste en lo que te hicieron. Los Barnach querían destruirnos. Te convirtieron en armas, no en héroes. Silencio. Entonces, por primera vez, una risa suave. Baja, hueca, escalofriante. No hay héroes en la guerra, solo sobrevivientes. Deberías habernos dejado atrás. Arrow gritó. Objetivo fijado. Cápsula en alcance. 30 segundos a la distancia crítica. Vega se volvió hacia la pantalla.
La cápsula giraba lentamente, inquietantemente silenciosa, como un ataúd flotando por el cielo. Y estaba cerca. Demasiado cerca de la Tierra. Hazlo, dijo. Dudó. Hazlo, Arrow. Su dedo cayó sobre el gatillo. La nave se sacudió cuando el cañón de riel disparó. El disparo atravesó el vacío como un rayo. Por una fracción de segundo, todo se congeló. Entonces la cápsula explotó. Una hermosa y terrible explosión de fuego blanco en la negrura del espacio. Vega exhaló. Entonces las luces explotaron. Un aullido atravesó la nave. La criatura dentro del Revenant gritó no de dolor, sino de rabia. Lo había apostado todo en esa huida. Había planeado llegar a la Tierra para sembrarse en la siguiente generación de la humanidad. Y ahora estaba atrapado de nuevo con ella. Vega volvió al humo justo a tiempo para verlo solidificarse. Ya no era Re. No era ningún titán. Eran todos ellos. Una forma cambiante. Armadura, hueso y fuego. Ojos brillando como estrellas moribundas. Una criatura de dolor y furia. Podrías habernos dejado ir. Ya te habías ido, dijo Vega, dando un paso al frente. Pero sigo aquí. Y con eso, activó la anulación. Todas las celdas del reactor del Revenant comenzaron a sobrecargarse. ¿Qué estás haciendo?, gritó Arrow. Le estás ganando tiempo a la Tierra, dijo. Morirás. Ya lo hice. Cuando encontré a esos titanes, cuando vi en que se convirtieron, empujó a Arrow a la cámara de control de la cápsula de escape, sellándola por fuera. Vas a contarles lo que pasó aquí. En lo que nos convertimos. En lo que casi nos convertimos. No. Golpeó la puerta. No hagas esto. Sonrió. Solo un destello. Alguien tiene que evitar que la historia se repita. Entonces se giró. Rifle en una mano, detonador del reactor en la otra, enfrentándose a la bestia nacida de su propia gente. Y por primera vez, retrocedió. No ganarás, susurró. Vega levantó su arma. No necesito ganar. Y entonces el Revenant ardió. La explosión iluminó el cielo sobre la Tierra como un nuevo sol. Por un momento, la gente levantó la vista preguntándose si era un meteorito, un arma o una advertencia. Solo Arrow sabía la verdad. Habían enviado a sus mejores guerreros y nunca regresaron a casa. No porque fracasaran, sino porque se negaron a dejar que la humanidad